Hola, soy el doctor Luis Manuel Villegas García, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy vamos a realizar el tema de trasplante cardíaco con donador en asistolia. Primero que nada, vamos a revisar tres conceptos básicos que son importantes para definir este tema. El primero sería isquemia caliente, que es el tiempo transcurrido desde que el órgano deja de recibir sangre, ya sea porque se clampea la aorta o llega el paro cardíaco, como en este tipo de pacientes que vamos a revisar, y el comienzo de la preservación en frío. Lo ideal es que sea igual a cero o lo menor posible. La isquemia fría va a ser el periodo de preservación desde que se enfría el injerto tras la extracción hasta que vuelve a recibir sangre nuevamente, tras realizar el trasplante, o como lo vamos a ver más adelante, con el uso de nuevas tecnologías para mantener el órgano perfundido en lo que se realiza el trasplante. Asimismo, la muerte, el concepto de muerte en muchos casos se define como un cese irreversible de todas las funciones del cerebro de la persona, definiendo así una muerte cerebral, o cuando cesa la circulación de sangre por el cuerpo de la persona, que va a ser una determinación como tal de una muerte circulatoria. La donación en asistolia, de acuerdo a la clasificación de Maastricht de 1995, modificada en Madrid en 2011, va a dividir en dos grandes grupos a la donación en asistolia, a los controlados y los no controlados. En general, el proceso quirúrgico de la extracción, incluyendo la canulación de cada uno de los órganos, la perfusión y la disección, pues va a ser prácticamente la misma que en pacientes de donación de muerte encefálica. Sin embargo, en el contexto de la cirugía cardíaca y donadores cardíacos, vamos a centrarnos sobre todo en el tipo 3, ya que los donadores en asistolia no controlada tipo 1 y tipo 2 no son pacientes los cuales se consideren candidatos para la donación de órganos. En cuanto a los donantes de la clasificación tipo 3 de Maastricht, es el tipo de donante el cual, tras una decisión firme y consensuada con la familia, se va a limitar el tratamiento del soporte vital, ya que se trata de pacientes que por su situación o condiciones de enfermedad terminal e irreversible, los esfuerzos terapéuticos pues van a ser prácticamente infructuosos. Sin embargo, estos pacientes pues no cumplen como tal con la definición de una muerte encefálica, por lo que la muerte del paciente se dará una vez que se suspenda el tratamiento del soporte vital, y a partir de aquí se podrán recuperar los órganos siempre y cuando se espere el tiempo necesario, que es legislado en cada país para poder tomar los órganos. La toma de injertos de pacientes en asistolia controlada nace como una necesidad, precisamente a la baja cantidad de órganos de los cuales se dispone para la realización de trasplantes de diferentes órganos. Específicamente hablando de el corazón, los primeros trasplantes cardíacos reportados en asistolia controlada son reportados en Australia en el 2015. A partir de aquí el uso se empieza a expandir en Europa, reportando algunos casos, sobre todo en 6 centros de Reino Unido y posteriormente en países como España. En América también se han comenzado a utilizar este tipo de donadores, sobre todo en Estados Unidos, tomando en cuenta que todos estos países pues poseen una legislación acerca de este tipo de pacientes. En cuanto a los criterios de selección de este tipo de pacientes, no se encuentran bien establecidos aún. Sin embargo, la mayoría de los protocolos proponen o toman en cuenta cuatro factores, que es la edad, el estado funcional del corazón, la historia clínica del paciente y que tengan un tiempo aceptable de isquemia caliente. En cuanto a la edad, se encontrarán elegibles los pacientes que tengan menos de 55 años de edad, extendiéndose esto un poco más desde protocolos previos en los cuales los pacientes eran únicamente elegibles cuando tenían menos de 40 años. En cuanto a la clase funcional del corazón, siempre y cuando se encuentran estables hemodinámicamente con mínimos vasopresores, y la historia médica, siempre y cuando no hayan tenido algún dato de falla cardíaca
o historia de cirugía cardíaca previa, en los cuales pues los descartaría automáticamente. Las enfermedades oncológicas son otro de los criterios que descartan este tipo de pacientes. Sin embargo, se comenta que cuando la enfermedad oncológica está en el sistema nervioso central y está confinado a esos pacientes todavía pueden ser elegibles para ser candidatos a donador con asistolia controlada. Una vez que se ha decidido que el paciente es candidato a ser donador en asistolia controlada, se va a retirar cualquier tipo de apoyo, ya sea ventilatorio o circulatorio, y comienzan aquí tiempos que son importantes para este tipo de donación. El primer tiempo que vamos a definir que es importante es el tiempo de isquemia caliente, que se va a comprender desde que se retira cualquier tipo de soporte hasta la reperfusión coronaria. El tiempo de isquemia caliente funcional va a ser aquel en el cual la presión sistólica esté en menos de 50 milímetros de mercurio hasta la reperfusión coronaria. En cuanto al arresto circulatorio, va a comprender desde que se termina cualquier tipo de apoyo hasta que la presión sistólica alcanza una presión menor que la presión venosa central. En cuanto a la sistolia mecánica, es hasta que la presión media es menos de 30 milímetros de mercurio. La sistolia eléctrica comprende desde que cesan estos apoyos hasta que hay cese de la actividad eléctrica como tal. El término de perfusión en normotermia regional va a comprender desde que se restaura el flujo de las coronarias hasta que se hace la infusión de cardioplegia, en algunos casos cuando se necesite el transporte en isquemia fría. Sin embargo, vamos a encontrar algunos dispositivos que nos ayudarán a mantener el corazón precisamente en un estado de normotermia, por lo que no va a ser necesario llevarlo a una isquemia fría. Una vez que se ha decidido que el paciente es candidato a donación y se han hecho los consentimientos informados, sobre todo con la familia, se procederá al retiro de la asistencia de soporte vital como la ventilación mecánica. En este momento hay dos escenarios probables. El primero es que el paciente haya sido canulado previamente, igual con consentimiento de la familia, o que el paciente se canule posterior a declarar la muerte. En la mayoría de los casos, el periodo entre el retiro del soporte y la declaración de la muerte como tal no sobrepasará los 30 minutos. Posterior a esto, habrá un periodo de standoff o en el cual nos tenemos que alejar del paciente, y este periodo va a depender de la legislación de cada país. En Sydney o en Australia, por ejemplo, el periodo varía entre los 2 a los 5 minutos, y en Europa varía desde los 2 minutos hasta los 30 minutos en casos como en Rusia, por ejemplo. El objetivo del periodo standoff es precisamente asegurar el no retorno de la circulación espontánea del paciente. Una vez que se logre este periodo, según la legislación de cada país en el cual se esté trabajando, se va a proceder ahora sí a trabajar sobre el cuerpo del paciente. Lo primero que se tendría que hacer sería clampar los troncos supraórticos y realizar el drenaje venoso del encéfalo, esto para evitar la reperfusión del mismo. En esta situación, y ya una vez cerrado el circuito del ECMO, se pondrá en marcha la bomba para restablecer el flujo coronario y el corazón comenzará a latir nuevamente. Según el propio latido cardíaco, vamos a ir disminuyendo las necesidades del ECMO, esto para evitar un aumento en la poscarga. El corazón se va a mantener latiendo dentro del propio donante, como si se tratara como tal de una muerte encefálica, y tras al menos 30 minutos de latido propio, se puede evaluar la donación cardíaca, que en este momento pues la procuración del órgano es exactamente similar como en los pacientes de donación de muerte encefálica. Otra opción diferente que tenemos nosotros para recuperar el corazón en el caso de los pacientes en donación en asistolia controlada es precisamente una procuración súper rápida del órgano, en la cual pues no se va a requerir hasta el momento ningún tipo de circulación extracorpórea, es decir, el ECMO, sino que se va a recuperar el órgano
y posteriormente va a ser pasado a un dispositivo de perfusión ex vivo. Los sistemas de perfusión ex vivo van a ser sistemas de cuidados de órganos o por sus siglas en inglés OCS. Serán una plataforma portátil diseñada para la perfusión cardíaca ex vivo, esto funcionando sobre todo con sangre oxigenada del paciente y a una temperatura adecuada que se puede incluso enriquecer con algunos nutrientes o se le pueden aditar algunos antimicrobianos o vasodilatadores. El corazón durante este periodo se va a mantener latiendo y metabólicamente activo a fin de conservar su función. El sistema va a estar compuesto como tal por una consola portátil con un monitor inalámbrico, un módulo de perfusión desechable y un juego de solución cardíaca que se va a administrar a través de una bomba de infusión intravenosa estándar. Cuando nosotros utilizamos este tipo de tecnología de sistema de cuidado de órganos para una perfusión extracorpórea o ex vivo, vamos a realizar la extracción del órgano de la manera siguiente. Primero se va a canular en el atrio derecho con una cánula venosa a fin de extraer aproximadamente 1.2 a 1.5 litros de sangre del propio paciente. Esta se va a recoger aproximadamente en menos de 2 minutos en una bolsa de recolección estéril preparada con heparina y posteriormente va a ser pasada a través de un filtro de leucocitos para ser depositada ya en el sistema de cuidado de órganos. Posteriormente, ya que se obtuvo el volumen de sangre adecuado, se retira la cánula venosa y se aplica el clampamiento aórtico. Esto para poder infundir la cardioplegia de la elección según el protocolo que nosotros estemos utilizando. Una vez que se termine de infundir la cardioplegia, se procede a la extracción del corazón. Una vez que se haya extraído el órgano, vamos a realizar en una mesa aparte la canulación tanto de la aorta como de la arteria pulmonar. Esto para asegurar la adecuada perfusión del órgano. Vamos a utilizar también un sistema de ventilación hacia el ventrículo izquierdo que va a ser muy importante. Una vez teniendo estos elementos, vamos a instrumentar el corazón con el dispositivo de cuidado de órganos. Como tal, pues también se va a conectar a unos cables de estimulación ventricular y es importante que tanto la vena cava inferior como la vena cava superior permanezcan cerrados con sutura después de colocar el corazón en el sistema de cuidado de órganos. Una vez que se encuentre ya el corazón conectado al sistema de cuidado de órganos, la sangre va a comenzar a circular aproximadamente a 34 grados Celsius. Se va a mantener una presión de perfusión de entre 65 y 85 milímetros de mercurio, con un flujo aórtico de aproximadamente 1000 mililitros por minuto y un flujo coronario que va a ir desde los 650 a los 850 mililitros por minuto. La sangre que circula a través del sistema de cuidado de órganos va a circular como en un sistema de circulación extracorpórea, es decir, va a ir de la aorta posteriormente a las coronarias, posteriormente al seno venoso, de aquí pasará al atrio derecho y posteriormente será recuperada esta sangre a través del sistema que dejaremos nosotros hacia la arteria pulmonar. Se van a tomar muestras de sangre arterial y venosa fundamentalmente cada 15 minutos, esto para vigilar el ácido láctico y determinar la diferencia arteriovenosa que existe. También se va a monitorizar visualmente la contractilidad miocárdica, aunque pues, puede ser un parámetro relativo, dado que el corazón late vacío y sin condiciones de carga y con un venteo en la aurícula izquierda que va a drenar al reservorio de la máquina. Asimismo, este tipo de sistemas pues van a ofrecer una ventaja clara e interesante, que es mantener el corazón ex vivo más tiempo y con mayor seguridad que con el almacenamiento frío o el tiempo de isquemia frío, ya que es reperfundido constantemente y evaluado de manera funcional. Esto va a permitir actuar con más tranquilidad, sobre todo en algunos casos en los que el tiempo entre el explante y el implante va a cobrar mucho valor. Por ejemplo, en los receptores en los cuales se tiene
una asistencia circulatoria mecánica o que se tiene una cirugía cardíaca previa en la que muchas veces pues la disección del corazón es compleja y esto nos va a permitir que el órgano pueda estar en el quirófano conectado a una máquina latiendo a la espera de ser implantado. También, obviamente, ofrece ventajas claras, como en el caso de los traslados más largos, en los cuales pues el tiempo de isquemia frío pueden ser prolongados y pues esto se convierte al fin y al cabo en un factor independiente de falla primaria del órgano. Una vez analizados los sistemas de perfusión, podemos clasificar a los trasplantes de donador en asistolia en cuatro grupos. El primero tendrá como ventaja que es un procedimiento más barato y es muy similar a lo que se practica en pacientes de donación por muerte encefálica, teniendo como desventaja que tanto el receptor como el donante tienen que estar en el mismo hospital o en la misma institución. Es muy parecido a lo que sucede en los pacientes que se llevan a una perfusión en normotermia regional, en los cuales también se tiene que contar con un donador y un receptor en el mismo hospital cuando se utiliza el almacenaje o el almacenamiento en frío posterior. Esta es la gran ventaja que van a ofrecer las donaciones donde se utiliza la perfusión ex vivo con OCS, por ejemplo, ya que el tiempo de isquemia caliente pues prácticamente cesa al comenzar la perfusión. Asimismo, existe mayor tiempo para el transporte del órgano, pero dentro de las desventajas que se ofrecen este tipo de sistemas es que estos sistemas pues son costosos y que en muchos sitios pues no se cuenta aún con esta tecnología. Asimismo, pues se necesita de personal capacitado y familiarizado tanto con el ECMO como con el sistema de cuidado de órganos para su manejo. Es necesario mejorar muchas de las estrategias que se han tomado con los trasplantes de donador en asistolia, sobre todo la disminución del daño isquémico y la reanimación del corazón dañado, ya que se tiene reportes que hasta el 40% de los casos de los pacientes que reciben un corazón de este tipo van a sufrir una disfunción aguda del injerto. Esto no es nada equiparable con lo que sucede con los pacientes los cuales reciben una donación de paciente con muerte encefálica y en los cuales tan solo se presenta un 15% de disfunción aguda del injerto. Aunque los resultados a corto y a mediano plazo pues son muy aceptables de los pacientes que reciben un injerto de una donación en asistolia, pues es necesario rastrear estos mismos para tener resultados a largo plazo y evidenciar pues áreas de oportunidad en este tipo de trasplantes. Asimismo, y si bien el primer trasplante de donador de muerte encefálica se dio en 1967, no fue hasta el 2001 cuando se obtuvo un protocolo establecido para estos pacientes que permitió incrementar, sobre todo en mucha cantidad, el número de trasplantes que se realizan. Lo mismo pues tiene que suceder con los pacientes o con los donadores en asistolia controlada, ya que como parte de la legislación de muchos países no se permite ninguna manipulación del paciente en miras de una asistolia controlada como la canulación, como preparación para el ECMO o incluso siquiera infundirle heparina para lo mismo, por lo que aquí se tiene un área de oportunidad importante para mejorar los protocolos en cada uno de los centros y sobre todo en cada uno de los países. Y pues asimismo la popularidad de los sistemas ex vivo se ve muy restringida, sobre todo porque se devuelven los latidos a un órgano que se consideraba muerto. Esto aunado también a los costos que tienen este tipo de equipos y que lo vuelven inaccesible para algunos medios, y esto hace que no se tome una popularidad definitiva de este tipo de sistemas que son muy útiles. Ya como conclusión de esta charla, eh, la utilización de los injertos provenientes de una donación en asistolia controlada pues es segura e incluso hay reportes donde de no inferioridad en el periodo de corto y mediano plazo entre los injertos en asistolia controlada y los injertos provenientes de donación por muerte encefálica. Entonces esto nos permite utilizar este tipo de injertos y sobre todo pues nos permite incrementar el número de donaciones que se tienen por año, ya que la necesidad de corazones pues es mucha y la donación es poca.
Asimismo, los sistemas de perfusión ex vivo son una estrategia útil para reducir los tiempos de isquemia, que al fin y al cabo pues van a ser de los factores más importantes a la hora, sobre todo de la evaluación de la función miocárdica en un injerto. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.